Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de realizar el dictamen del revisor fiscal en relación con los estados financieros del cierre contable? Bueno, primero es importante tener presente que la emisión del informe, del dictamen que contiene la opinión, es el resultado, es el punto focal a donde llegamos después de haber realizado un trabajo durante todo un periodo. Vemos que no hay unos aspectos propios al final, o sí los hay, digamos, procedimientos de cierre, pero no es un procedimiento que se haga en último momento. Entonces, siempre es importante tener en claro que, digamos, el dictamen es el resultado de un trabajo, de una planeación, de una ejecución, revisión de la evidencia auditoría. Entonces, vamos a enfocar esta pregunta ya de cara a emitir ese dictamen de revisor fiscal después de haber realizado el trabajo, de haber obtenido la evidencia suficiente y apropiada para poder opinar sobre los estados financieros, ya al cierre. ¿Por qué hago la aclaración? Porque siempre hemos insistido en esos consultorios y en las capacitaciones con Actualícese que nosotros antes de diciembre ya debemos haber realizado o debemos haber cubierto los aspectos relevantes de la auditoría. Uno coloquialmente dice, no, pues ya a noviembre debe estar el 90% de la auditoría o el 95%, y que para el cierre solamente sean esos procedimientos de conexión, esos procedimientos de ajustes finales en el trabajo de auditoría, en la planeación, todo. Si se me ha quedado algo o ha surgido algo nuevo que cambie lo que inicialmente se dijo. Eh, y estamos ya de cara a emitir el informe. Entonces, lo primero es hacer una pausa siempre, mirar el espectro total de los estados financieros, los saldos de cuenta. Ya tenemos los estados financieros de presentación con sus notas completos, certificados por el contador y representante legal. Eso es importante porque la responsabilidad de preparar los estados financieros reposa en el representante legal y en el contador como preparadores de la información. Eh, Recibimos esta información, hacemos esa pausa para evaluar si tenemos la suficiente evidencia, la evidencia suficiente y adecuada o apropiada. Miramos los saldos de cuenta, transacciones y revelaciones, es decir, estado de situación financiera, estado de resultados y las notas de revelación y de presentación a nivel de cada aseveración. Es decir, miramos si efectivamente todos los saldos de cuenta materiales han sido cubiertos los riesgos relacionados con esos saldos de cuenta materiales, esas transacciones, esas revelaciones en cada aseveración. Nos aseguramos de tener nuestra carta de representación o por lo menos que ya esté en estudio por parte de la administración para su firma. No emitimos el informe sin tener esta carta de representación o esta carta de declaraciones de la gerencia. Debemos cubrir los eventos que suceden desde el 31 de diciembre, fecha de corte, hasta la fecha de emisión de nuestra opinión y aplicar lo concerniente a eventos posteriores. Es decir, si ha habido o llega a nosotros una información que indique que debe revelarse una información o realizarse un ajuste, o si bien no necesita ajuste o revelación adicional, es un evento que debamos incluir como un párrafo de énfasis o un párrafo de otros asuntos, mejor, y que sea relevante pues para los usuarios de los estados financieros. Entonces, primero es hacer esa pausa, mirar qué ha pasado, eh, después hacer la revisión analítica final. Recuerden que el propósito de la revisión analítica final es poder comprender o estar seguros que comprendemos la información depositada en los estados financieros. Si un saldo de cuenta presentó una variación importante, debemos saber por qué la variación y mirar que nuestros papeles de trabajo incluyan toda esa información que sea relevante para poder concluir. Entonces, nada debe ser una sorpresa para nosotros en temas de estados financieros y revelaciones porque debemos conocerlo de antemano. Entonces, es como afianzar el trabajo que hemos hecho
mirar si efectivamente nuestra percepción y nuestro conocimiento está acorde con lo que se está presentando y lo que hemos obtenido durante el periodo. Realizamos las indagaciones sobre fraude que podemos incluir en la carta de presentación, pero no podemos dejar de tener esas indagaciones, esas declaraciones sobre fraude, que usualmente se realizan al comienzo y se reafirman al final del periodo. De pronto acá también, aparte de las indagaciones y de la carta de presentación, la confirmación de abogado lo más cerca a la fecha de emisión del dictamen, si tiene procesos, porque eso forma parte de eventos posteriores al cierre, para que no se nos olvide. Debemos revisar tanto los estados financieros como sus notas de revelación, la presentación de los estados financieros, tener especial cuidado en las operaciones matemáticas, las sumas, las restas, las referencias cruzadas, las notas, referencias de notas, cruzar los valores en los estados financieros, eso no se nos puede olvidar tampoco, porque si de pronto el estado de resultados tiene una utilidad y difiere de la presentada como utilidad del ejercicio en el estado de situación financiera o la que parte del flujo de efectivo, pues son situaciones que pueden desvirtuar nuestro trabajo a última hora. ¿Ok? Tener muy claro cuáles son las fechas límite. ¿Cuáles son las fechas límite en la cual se van a presentar los estados financieros para poder emitir con el tiempo suficiente que puedan ejercer derechos de inspección y demás? Entonces, indagaciones, hacer la pausa de la evidencia suficiente y apropiada, evaluar si se tiene la comprensión a través de la revisión analítica preliminar, especial cuidado en las notas de revelación, son la clave o los puntos claves justo antes de emitir nuestro informe. Carta de representación. Recordemos, no se nos puede olvidar la carta de representación de la administración.